Aquí comienza el debate de France 24. Fue rechazado el texto de la nueva constitución chilena este domingo. 13 millones de ciudadanos votaron y un abrumador 62% dijo no a la que prometía ser la Carta Magna más progresista de América Latina y que convertiría al Estado chileno en un garante de más de 100 derechos. La derecha y algunos sectores de la izquierda la clasificaron de sectorizada y de no atacar el bloqueo político en el país. ¿Por qué fracasó la campaña de aprobación? Lo discutiremos en unos minutos. Precisamente para analizar este tema hemos invitado a Guillermo Holzmann, analista político e internacionalista, y a Roberto Cárcamo, analista y académico de la Universidad Mayor. A ambos bienvenidos, y a nuestros televidentes les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Dejen sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook, en donde nos encuentran como @France24-ES y @AngelaGoF24, mi cuenta personal. La etiqueta es numeral El Debate F24. En YouTube pueden seguir nuestra señal en streaming. Y también saludamos a las personas que nos escuchan en nuestro podcast. Los invito para que escuchen todos los contenidos de nuestro programa, que está disponible en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. El descontento expresado durante el estallido social de 2019 quedó en pausa con la caída del proceso empezado por manifestantes y cuyo momento culmen era el plebiscito. La Carta Magna se centró en los derechos sociales, el medio ambiente, la paridad de género y en los derechos de los indígenas, pero ahora tendrá que ser replanteada, o al menos así lo ha prometido el gobierno de Gabriel Boric, que ya se vio obligado a hacer cambios en el gabinete, con solo 6 meses en el poder. El reporte inicial es de Ariana Villacorta. Por una aplastante mayoría, los chilenos rechazaron el texto que durante un año elaboró una convención constitucional para reemplazar a la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país. La vigente Carta Magna seguirá rigiendo, aunque el presidente de Chile, Gabriel Boric, ya anunció que convocará un nuevo proceso constituyente y que se cumplirá con el mandato del plebiscito de octubre de 2020, en el que casi el 80% de los chilenos pidió un cambio constitucional. La verdad es que esta constitución del 80 ya está bastante mala porque solamente defiende los grandes poderes y nos deja a nosotros los pueblos originarios fuera. Sin embargo, este resultado muestra que el apoyo de la población ha disminuido debido a la preocupación por ciertas propuestas y a las controversias que involucran a los constituyentes elegidos para redactarla. Me parece muy emocionante porque Chile despertó, es lo que necesitamos para estar unidos, porque el proceso que estamos viviendo nos dividía a todos. Fue un proceso difícil donde no respetaban otras decisiones. Estos resultados, junto a la crisis inflacionaria y de seguridad, suponen un duro golpe para el gobierno de Boric, pues esta votación, pese a que no se trata de una elección a un cargo público, es vista como una evaluación de su gestión. Con ese telón de fondo vamos a comenzar con esta conversación y voy a dar inicio con Guillermo Holzmann, analista político e internacionalista. Guillermo, gracias a usted. La que iba a ser la nueva constitución de los chilenos fue tachada de sectorizada o incluso de demasiado progresista. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que falló en la balanza de este proyecto que inició con un apoyo ciudadano sin precedentes y que prometía además ser uno de los procesos más transformadores en la América Latina actual? ¿Qué tal, Ángela? La verdad es que el 87% del padrón electoral que concurre a votar y le da un 62% de rechazo a la propuesta constitucional, hay varias razones para explicar este rechazo. En primer lugar, la desconfianza respecto a todo el proceso y la forma en que se encaminó durante un año, con altos y bajos, pero donde la confusión era bastante evidente. Lo segundo, los temas de este progresismo más maximalista que se plantean dentro de la Constitución y que deja muchas ambigüedades. Los temas de la plurinacionalidad, por ejemplo, en términos de autogobierno, hay autonomía, en términos de un sistema judicial separado del resto del país para un 12% de los pueblos originarios, que es la cantidad que tiene Chile de estas etnias. En definitiva, digamos, iba generando mucha más desconfianza. También se suma a eso todo el ambiente que se está viviendo en términos de seguridad y de necesidades económicas en virtud
de los efectos de la pandemia y lo que son hoy día el impacto de la invasión rusa a Ucrania. A eso también se suman, qué sé yo, la deficiencia en la propia Constitución al no mencionar los partidos políticos, al generar un autogobierno, bien digo, mucho más potente en términos de autonomía a nivel local y a nivel regional, y una serie de otros temas que sumándose finalmente lleva a que mucha gente que no iba a votar normalmente y considerase de que la aprobación que se hace en octubre del año 2020 definitivamente no, con este resultado no estaba cumpliendo la expectativa ciudadana. Además, hay analistas en el país que han dicho que los ciudadanos estaban abrumados ante los contenidos tan amplios del nuevo texto y algunos incluso los calificaron de arbolito de Navidad por prometer todo para todos, pero sin ser lo suficientemente aterrizado. ¿Usted qué opina, Roberto Cárcamo? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad, la constitución o el texto, la propuesta de nueva constitución que fue rechazada, es verdad que contiene varias innovaciones, varias novedades, eh, y por las condiciones en que se dio su elaboración, su debate, recoge las peticiones de múltiples sectores eh, sin necesariamente priorizarlo. Uno podría criticar quizá la técnica con que se redactó, pero es injusto, me parece, señalar que es un árbol de Navidad o que le falta concreción. Las constituciones en general son textos normativos, pero con un lenguaje abierto, eh, llenas de principios que deben ser concretados por la legislación o por la jurisprudencia. Eso no es una particularidad del texto que se rechazó en comparación a otras constituciones. Ahora Entonces, bien, en su opinión, ¿qué falló ¿sí? entonces? Yo creo que la propuesta de nueva constitución puso énfasis en algunos aspectos, o la discusión se centró en algunos aspectos que son de interés de cierta parte de la academia, de ciertos sectores minoritarios, eh, pero que al ser tan ensalzados en el debate, y particularmente por la campaña del rechazo, no lograron identificar a la gran mayoría de la población. En otras palabras, el estallido social, básicamente las peticiones que se escuchaban en la calle eran peticiones sociales, de prestaciones sociales, y no tanto del sistema de descentralización que opta la Constitución, en la propuesta, o particularmente la forma en que se busca solucionar el problema de la multiculturalidad del país. Ahora, hay otro tema acá y es que el presidente Boric no solamente fue elegido en medio de una ola de muchísimo optimismo después del levantamiento social del 2019, sino que además el mandatario que se ha convertido en un símbolo de esa renovación que busca el país, pues también imprimió todo su capital político en ese nuevo proyecto de constitución. Y entonces ahora quisiera preguntarles a ambos qué pasa con ese capital político, cómo se ve comprometido de ahora en adelante y cuando Boric lleva apenas 6 meses en el poder. La verdad, si me permite comentar qué tal, Roberto, la verdad es Hola, que Guillermo. el rechazo con un 72% es también una derrota política para el gobierno. Efectivamente, el gobierno de Boris, y él en lo personal, se sumó a la campaña del apruebo y de hecho muchas de las acciones que le correspondían como gobierno estos 6 meses quedaron, y yo diría, a paso lento, esperando un apruebo mayoritario que le diese la posibilidad de un mayor despliegue para poder arremeter con su programa de transformación que había prometido al país al ser electo como presidente de Chile. En esa perspectiva, entonces, el presidente no solamente ahora asume esa derrota, sino que también va marcando una línea institucional que comprende la invitación a los partidos políticos, conversar con la Cámara de Diputados, con el Senado, como lo ha hecho en hasta 48 horas, y a su vez también sumar un proceso constituyente que va a tener paridad, va a tener inclusión de pueblos originarios, pero conforme al 12% de lo que ellos representan dentro de Chile, y un plebiscito de salida. ¿Cómo se va a hacer eso? En la negociación con los partidos políticos, es decir, con las instituciones políticas de una república democrática.
Y eso es lo que el presidente ahora tiene la necesidad imperiosa de demostrar que su liderazgo y su capacidad de conducción es capaz de llevar adelante ese proceso con credibilidad y generar confianza para la población, pero también demostrar que posee una gestión gubernamental, donde se inserta el cambio de gabinete que acaba de realizar en el día de hoy y que va orientado a poder materializar las reformas legislativas, donde tiene como proyectos importantes en educación, salud, en términos de una reforma tributaria, en términos de una reforma de seguridad. Entonces, en ese ámbito, el presidente es hoy día quien queda sometido a una presión que necesariamente va a tener que dar respuesta en forma adecuada. Y eso va a definir la gobernabilidad de todo este proceso de aquí en adelante. Roberto. Sí, el presidente está en una posición compleja porque a la vez tiene que definir cómo el gobierno busca impulsar el proceso constituyente o retomarlo, y por el otro lado tiene que gobernar y avanzar en su agenda legislativa. El país se ve en las encuestas, es una gran preocupación en el último tiempo la seguridad pública, tiene algunos índices que se han deteriorado, pero por otro lado la relación con el Congreso Nacional no ha sido la mejor, es el Congreso más fragmentado que hemos tenido desde el retorno a la democracia, lo cual lo hace más difícil el trato que tiene con el gobierno. Y como decía Guillermo, el cambio de gabinete va tendiente a ambas cosas, tanto a incluir una mejor relación con los partidos políticos que lo apoyan, como a tener una mejor relación con el Congreso Nacional que le permita gobernar. Y ahí es importante el cambio de ministro que hizo la Secretaría General de la Presidencia. El ministro saliente, Giorgio Jackson, que comparte su trayectoria, su origen en el movimiento estudiantil, ha tenido hasta ahora mala relación con los parlamentarios, pese a haber sido parlamentario él mismo, y es de esperar que la nueva ministra de SECPRES le permita al gobierno mejorar esa relación y esa performance en su agenda legislativa. Esto es de cara a que él tenga más gobernabilidad y de cara además de que se pueda confirmar una nueva convención, una nueva constituyente en el mejor de los casos y que se pueda, digamos, rehacer este camino hacia una constitución que sea hecha en democracia y que deje atrás esta constitución de dictadura en la época de Pinochet. Se van los ministros de Minas, de Energía y de Salud, entre otros, como ustedes ya mencionaron. ¿Por qué esos ministerios, Guillermo, y será suficiente para que Boric adquiera más gobernabilidad y, digamos, de gusto a otros partidos? Yo tiendo a pensar que los ministerios sectoriales, como serían los de Minas, Salud y otros, en definitiva tienen que ver con los avances que habían logrado, con la capacidad de diálogo, tanto con los interlocutores que le corresponden como a ellos, pero también tiene que ver con la relación al interior del propio gabinete. Y creo que ahí ellos salen más por un efecto de carambola, más que por el resultado del plebiscito este domingo. Lo que son realmente importantes es la Secretaría General de la Presidencia, como ha señalado Roberto, y el Ministerio del Interior. Es ahí donde se produce primero la incorporación de lo que hoy día se denomina socialismo democrático y que corresponde a figuras de la exconcertación que gobernó Chile entre el año 1990, ¿no es cierto?, hasta el 2016, y quienes en la práctica hoy día tienen una responsabilidad de darle apoyo y sostén político al gobierno para conseguir la mayoría en el Congreso. A raíz de un impasse, por llamarlo muy suavemente, y una improvisación que se produce hoy día en el cambio de gabinete, llega la Secretaría General de la Presidencia, que yo diría Ana Lía Uriarte, que estuvo como jefe de gabinete de Michelle Bachelet, que ahora estaba apoyando directamente a la ministra de Interior saliente, y que llega ahí para poder tener ese diálogo con el Congreso. Con todo, yo diría que los cambios son insuficientes para poder entender de que el apruebo no ganó en ninguna parte del país. Incluso en la cárcel perdió. Perdió en los lugares donde estaban los pueblos originarios. Entonces da la impresión de que se requería un cambio de gabinete un tanto más profundo. El discurso del presidente, una vez que termina la parte formal del cambio de gabinete, es bastante claro en determinar de que ellos tienen la legitimidad del gobierno, y esa legitimidad del gobierno está asociada a la votación sacada en la segunda vuelta, es decir, lo que lo llevó a la presidencia. Y prescinde en la práctica
digamos, del resultado del plebiscito al cual solamente se refiere en el último párrafo de este cambio de gabinete. Y eso para decir que se va a estar trabajando en ello. Pero sin lugar a duda, el énfasis del presidente ahora es que si él hace cosas y las hace bien, que fue lo que le pidió a sus ministros al ministro entrantes, va a aumentar la aprobación en la opinión pública y le va a dar credibilidad al gobierno y va a separarse de todo de toda la convivencia, en el fondo, que traía anteriormente al lado de este proceso constitucional y en el apoyo que le dio a la prueba. Bueno, usted lo dijo al principio, Guillermo, que esta semana va a ser una semana crucial en la que el presidente va a tener que demostrar qué tanto es capaz de sacrificar y qué cambios se puede orientar para obtener más apoyo y más gobernabilidad. En ese camino, esos sacrificios que ya comenzó a hacer implican su círculo de confianza, su base de gobierno, personas con las que él pretendía mostrar, por ejemplo, esta fuerza de su gabinete paritario y de los derechos por las mujeres, su círculo de confianza con las personas que lo acompañaron y que también fueron líderes durante las marchas estudiantiles. ¿Usted, Roberto, piensa que esto debilita de alguna manera ahora pues esta base del gobierno planteado por Boric, ahora que tiene que hacer cambios que son forzados, que llegan tan pronto y que además probablemente no serán suficientes? Tendrán que seguir las negociaciones de cara a obtener esa aprobación que le faltó y hacer esas enmiendas o esos cambios en el proyecto de nueva constitución. Puede ser, vamos a ver. Primero una aclaración, Ángela, la ministra de Minería sigue en el cargo, es de la sobreviviente, pero puede ser, eso es un hecho que tendrá que verse. Pero para ponerlo en contexto, respecto del proceso constituyente en sí, lo que tiene que definirse es particularmente delicado, porque no hay un procedimiento que tengamos en este momento fijo para continuar con el proceso constituyente. Lo que tenemos es presidentes de partido de oposición que han señalado que quieren continuar con el proceso, salvo un partido republicano, que está más a la derecha, señales de que hay un orden en la derecha que todavía está en construcción frente a un resultado que todavía les sorprende, que van o que no van a reunirse con el presidente. Finalmente la reunión va. Entonces, hay básicamente tres alternativas en el supuesto de que el proceso continúa. Se realiza una nueva elección de convencionales, eso requiere una reforma constitucional a la actual constitución, la del 80, que tiene tantas reformas, en el sentido de permitir un nuevo proceso, pero eso puede ser, en el primer caso, con las mismas reglas de los que tuvimos, reglas de elección de los convencionales, de la convención que tuvimos hasta hace poco, o lo que yo creo es lo más probable, que la derecha se siente y diga, bueno, vamos a tener un nuevo proceso, pero con reglas electorales distintas. Probablemente con paridad, pero con una distinta forma de integrar a los pueblos originarios en los escaños reservados, que tenían una particular forma de integrarse, y en particular sin listas de independientes. Eso fue una innovación, el sistema proporcional, con el sistema electoral DON, pero con listas de independientes que se integraron a la convención, pero que rápidamente se desordenaron porque no tenían mayor lealtad entre ellos ni tenían muchos objetivos comunes. La segunda alternativa es que la propuesta de nueva constitución surja de alguna forma de debate parlamentario. Podría ser mediante el reinicio del trámite del proyecto de constitución que dejó Michelle Bachelet al terminar su gobierno, que Piñera paralizó. Podría ser que el Congreso llamase a alguna comisión técnica que lo asesorara. Eso depende de la discusión que se dé en el seno del Congreso. Ahí es bastante delicado el cómo el Congreso le tome el pulso a su propia legitimidad, a la propia situación del país. El Congreso es un órgano que hoy en día no está bastante deslegitimado y bastante desconfianza en él en la encuesta. Por lo tanto, hay que ver. Ahora, derechamente a lo que tú preguntabas, es similar el porcentaje de aprobación que en las últimas encuestas tiene el presidente Boric con el porcentaje que obtuvo la prueba. No necesariamente se cruzan ambas cifras, pero eso es un indicio de que
la votación del apruebo es más o menos la votación o el porcentaje de población que está actualmente apoyando al gobierno. Por lo tanto, el que el presidente realice un giro, realice un cambio de hoja de ruta, tratando de abrirse hacia el centro del espectro político, probablemente signifique un desangramiento de su apoyo por la izquierda, pero que no sea tan significativo como la ganancia que puede tener tanto para el resto de su gestión como para un eventual proceso constituyente que está por comenzar. Y ahí la pregunta entonces, pasando ya a Guillermo, sería si estas acciones que están por venir van a deslegitimar el levantamiento del 2019 que nos llevó hasta este punto que debía ser el punto culmen, el punto en el que Chile por fin podía ver un cambio después de meses y meses de protestas, después de 30 fallecidos y después de víctimas de violencia policial. ¿Se deslegitima? Claro. Sí, o sea, hay un proceso de deslegitimación y por lo tanto una parte de esos grupos que estaban en la calle protestando y exigiendo que la desigualdad debería terminarse y hacer un cambio estructural dentro del Estado de Chile, varios de esos grupos no van a estar de acuerdo con lo que vaya a hacer el presidente Boric para llegar a un esquema de negociación con los partidos tradicionales buscando una salida para una nueva constitución. Eso va a significar que el gobierno de Boris y la coalición que lo apoya deberá ser capaz de mantener diálogos y mantener una influencia sobre estos grupos para poder sumarlos a un esfuerzo que va a tener un resultado, porque efectivamente en el nuevo proceso constitucional muchos de los temas que se abordaron o que fueron mal abordados en este proceso van a estar también en la mesa. Es decir, ya hay temas que se han visibilizado respecto a feminismo, respecto a paridad, respecto a medio ambiente, respecto a derechos sociales. Entonces, respecto a la descentralización, es decir, hay una cantidad de temas que necesariamente se van a abordar igualmente, pero no de la forma en que quedaron resueltos en el proceso constituyente. Entonces, ahí yo creo que hay un tema. El presidente Boric, al deslegitimarse un poco y alejarse de los elementos centrales de su programa, va a tener que lidiar también con los elementos internos, y algo de eso señalaba Roberto, pero también con todos los grupos de jóvenes que buscaban algo más. No deja de ser interesante al que la votación de jóvenes fue mucho mayor que lo que se esperaba a favor del rechazo que del apruebo. Y eso también, digamos, hay que entender de que hay una evolución social, ¿ya? Y hay una situación dentro del país que es necesario comprender y que probablemente no estamos entendiendo completamente. Y eso también me permite, Ángela, decir que el rechazo no tiene dueño. ¿Ah? Y el no tener dueño le deja muchas oportunidades tanto al gobierno y particularmente al presidente Boric, pero también a los partidos políticos para participar en un proceso, legitimarse frente a una sociedad que lo critica permanentemente y no lo evalúa bien. Y por lo tanto yo diría, si uno ve el vaso medio lleno, hay oportunidades para todos, pero va a depender claramente de cómo se comporten en estos días que van a ser los cruciales para saber qué va a suceder a futuro. Pues un poco lo que se insinúa Guillermo y Roberto es lo que ustedes han dicho de que probablemente este nuevo proceso de convención incluiría más actuación de los diputados, más actuación del legislativo. Y ahí le pregunto a usted, Roberto, ¿hay voluntad política para que este nuevo proceso avance y para que no se quede estancado una vez más? Puede haberla, al menos desde los partidos que forman la mayor coalición de oposición. Desde Chile Vamos se han dado señales de que existe la voluntad. Ahora, seguramente van a poner sus condiciones. Con todo, Chile es un sistema presidencial y en esa tradición de presidencialismo que no se cambiaba en la propuesta de nueva constitución, seguía siendo un sistema muy presidencialista el que se proponía. La iniciativa la tiene el presidente. Sería un error por parte del presidente de la República delegar totalmente en el Congreso Nacional, en los partidos oficialistas representados en el Congreso Nacional, la iniciativa sobre cómo iniciar el proceso, porque ahí solo va a generar mayor desorden en un Congreso muy fragmentado. Existe la posibilidad de que si el presidente no toma definiciones pronto respecto de cómo seguir con el proceso, caigamos en un parlamentarismo de facto, y un parlamentarismo de facto bastante desordenado porque tenemos cámaras del Congreso Nacional muy fragmentadas. Tanto es así, el síntoma que lo grafica bien,
que el presidente está en este momento apoyado por dos coaliciones de partidos oficialistas, no por una. No ha logrado generar siquiera una sola coalición. Eh, Parte del cambio de gabinete hoy día, de las señales que se leen, que la prensa ahora mismo está escribiendo, está hablando en la radio, es, bueno, que una coalición ganó frente a la otra. Siempre es opinable, siempre es discutible. En este momento, la iniciativa, a diferencia de lo que han planteado algunas personas que dicen la pelota está en la cancha del Congreso, en el lado de la cancha del Congreso, no. La pelota la tiene el presidente de la República y tiene que demostrar liderazgo frente a los partidos que le apoyan, frente a los parlamentarios que son oficialistas, y ofrecer una hoja de ruta negociada, pero una hoja de ruta clara ante la oposición para que esto resulte. Si no, probablemente esto se desordene y empiece a caer demasiado temprano en una etapa de pérdida de poder, tal como le ocurrió a Piñera desde el estallido social. Bueno, y es que aquí también la gran pregunta es si puede Boric realmente gobernar sin una nueva constitución a la que amarró sus propuestas y su plan, pues digamos su propuesta de país cuando fue elegido. ¿Puede Boric ejecutar este proyecto de izquierdas si no hay un cambio de constitución? Le pregunto a Guillermo. Yo diría que es muy difícil que lo pueda hacer. Son transformaciones profundas, son cambios que en la actual constitución son difíciles de poder llevar a cabo por la lógica que tiene, pero también por la dinámica de aprobaciones que hay al interior. En consecuencia, no teniendo mayoría en el Congreso, estando la fragmentación en cada uno de los partidos y en forma transversal dentro de los representantes del legislativo, resulta muy difícil para Boris avanzar. La única forma de poder hacerlo sería hacer alianzas políticas con el socialismo democrático y también comparte una centro izquierda que es más liberal. Y en esa perspectiva corre el riesgo evidente de que su apoyo en las dos coaliciones que lo soportan tendería a disminuir y generaría mayor conflicto político. En consecuencia, el presidente hoy día no puede sacar solitario, va a tener que saber, está jugando un póker que hacerlo bien puede que tenga justamente los 4 ases, pero para tener 4 ases le faltan varias vueltas todavía para poder llegar a todo eso. Y eso yo creo que es una forma, yo diría, elegante, si se quiere, de decir de que la gobernabilidad de Chile en este minuto es frágil. Es frágil por lo que explicaba Roberto, es frágil por el proceso político que estamos viviendo. No obstante, de que se han sumado voluntades expresas antes del plebiscito para ir a una nueva carta fundamental en el caso de que ganase rechazo. El tema está en que hay grupos que están queriendo apropiarse de ese rechazo, cuando eso no es posible, y están haciendo un diagnóstico errado de lo que es esta evolución política y del propio resultado que se obtuvo el 4 de septiembre. Bueno, y pongamos un ejemplo de las propuestas que no pegaron para este texto y pues evidentemente que no fueron aceptadas. Por ejemplo, el aborto, que fue legalizado en el país hace pocos años y solo bajo ciertas condiciones, en unos casos específicos, iba a pasar a ser un derecho explícito en la Constitución. Cambios como este para ustedes son muy abruptos. ¿Se puede utilizar esa expresión que algunos analistas y medios han utilizado de demasiado progresista? Un cambio demasiado rápido que abrumó demasiado a la población. Comienzo con Guillermo. La verdad es que yo creo que en el caso del aborto, los sectores más conservadores del país eso lo ven como una suerte, digamos, de libertinaje y una cosa totalmente que no puede quedar instalado de esa manera. Lo que es correcto es que el aborto ya constituye un derecho, por lo menos desde el punto de vista de análisis de evolución social y de democracias más desarrolladas. Es un derecho, pero requiere una adecuada, digamos, regulación. No es un derecho más, es un derecho que ejerce por sí y para sí una mujer frente a determinadas situaciones y eso requiere regulación, auxilio, atención, seguimiento, acompañamiento, varias cosas. Y esas cosas no estaban en la Constitución ni se colocaban como requisito. Entonces ahí hay un tema donde una cosa tan sensible como el aborto, no basta que sea un derecho, tiene que tener un marco de referencia para aquellas personas que lo van a hacer, lo asuman responsablemente. La libertad tiene un número de responsabilidades, un grado de responsabilidad muy importante. Entonces, yo creo que el aborto quedaba demasiado abierto, claro, y en esa perspectiva aparecía demasiado progresista. Y un aborto en esas circunstancias es muy difícil sostener, o sea, es decir, en términos prácticos, porque prácticamente si está en la Constitución no puede ser un incentivo. El tema del aborto es cuidar
justamente a la madre y, y cuidar el proceso de procreación, pero no dejarlo a un libre albedrío que va en contra de la propia esencia incluso del Estado. Claro, pero además, Roberto, están otras propuestas controversiales, como la que ha repetido ya varias veces Guillermo en este debate, y es la propuesta de definir a Chile como un Estado plurinacional, que los pueblos indígenas, que son apenas casi, perdón, 13% de la población, puedan ser reconocidos como naciones, con sus propios sistemas de gobernanza, con sus propios tribunales, los derechos a la naturaleza, esta manera de presentar como un sujeto de derecho a la naturaleza, a los animales, de hacer medidas ambientales, que también, digamos que se quedaron en el aire. ¿Cómo tendrían que ser replanteadas para que sean aceptadas por otras partes de la gobernanza o por otras partes de actores políticos que sean más conservadores en Chile? A ver, yo no creo que la constitución, el proyecto de constitución fuera demasiado progresista, eh, porque, a ver, en verdad, buena parte del germen del estallido estaba en el reclamo por cómo en Chile no se establecen buenos servicios de seguridad social, de salud, de educación, qué sé yo. Entonces, si entendemos progresista por ser una constitución demasiado de izquierda, no, creo que no lo era. Sí es discutible si es que era, desde el punto de vista de la convención, cuando está acordando el texto de la constitución, si es que era estratégicamente sensato constitucionalizar el aborto cuando era esperable que ese era un punto que resultaba impensable para una parte de la población. Eh, Ahora, la verdad, no es una constitución, no es un texto que fuese demasiado de izquierda, como alguna gente ha dicho, que fuera demasiado maximalista. No, si uno va más a la fina, desde un punto de vista jurídico, uno le puede hacer críticas algunos aspectos técnicos. Hacia el sistema político podía funcionar tal como estaba configurado, o si, como plantearon los partidos oficialistas durante la campaña, había que hacerle algunas adecuaciones una vez aprobado ese texto para que funcionara de una manera más aceitada. Eh, Así era, si esta idea de que la naturaleza tenga derechos en lugar de ser un objeto de protección y que sean las personas las que tengan derecho a un medio ambiente libre de contaminación o derecho a un equilibrio ecológico, si eso iba a afectar de alguna manera concreta el funcionamiento del país o de las actividades económicas. Pero son discusiones, se notará, bastante técnicas. La, la población, el grueso, pienso yo, no se identificó con esas discusiones a veces tan finas. Muy probablemente, ya que me preguntabas por eso y las menciones de Guillermo, el resultado al menos no habría sido tan drástico si en lugar de hablar de plurinacionalidad, la Constitución hablase de multi o interculturalidad. La diferencia es más bien sutil en la práctica, puede ser muy sentida para mucha gente, pero en los efectos, en la aplicación jurídica práctica de la Constitución, no iba a ser mucha la diferencia. Sin embargo, si uno habla de plurinacionalidad, bueno, eso era difícil de explicar para algunas personas, difícil de entender, además que afectaba el sentimiento de unidad nacional que, como en todos los estados latinoamericanos, a todos nosotros se nos enseña desde la escuela, resultaba un poco contraintuitivo. Ahora, además me atrevo a meter un ingrediente más, que tú lo señalaste, Ángela. En las comunas con mayor presencia indígena, con mayor población indígena, fue más acentuado la tendencia al rechazo. Por lo tanto, la manera en que la academia, particularmente las ciencias sociales, ha interpretado el sentir y las necesidades de los pueblos indígenas, bueno, parece haber sido algo errada hasta ahora, como para haber planteado determinada visión en el texto que se propuso a la ciudadanía y que fuese particularmente rechazado en las comunas con mayor población indígena.
Bien, ya nos estamos quedando sin tiempo. Les quiero pedir a ambos 30 segundos solamente para que me den sus conclusiones. Y cierro con esta frase porque es que los países de América Latina están mirando a Chile con la posibilidad de que Lula da Silva vuelva a gobernar Brasil, con el primer presidente electo de izquierda en Colombia, Gustavo Petro. Pues hay una tendencia que se está moviendo. ¿Ustedes cómo ven el papel de Chile en los siguientes años? Bueno, la verdad es que el papel de Chile va a seguir siendo de referente, ya lo ha sido, un país que aprueba un proceso constitucional y luego rechaza la propuesta que se le presenta y lo hace en un ambiente completamente democrático y de tranquilidad, creo que es un primer ejemplo. Lo segundo es que los presidentes progresistas que vienen de la izquierda tradicional y que han avanzado en sus propuestas finalmente hoy día, en el siglo XXI, en el 2022, 2023, van a quedar atrapados en el pragmatismo que depende, que está asociado a la dependencia de cada uno de esos países. La muestra está en Chile, está en Argentina, con Alberto Fernández, que termina sentado en el Fondo Monetario. Lo propio pasa con Pedro Castillo, más allá de la situación interna, lo propio está pasando con Petro. Por lo tanto, el pragmatismo político va a marcar y va a, de alguna manera, a frenar el progresismo populista que muchas veces se le asocia a todos ellos. Y Roberto, rápidamente. Gracias, Ángela. Chile tiene una larga tradición de ser un país muy legalista, muy institucional. Aquí fue donde se intentó llegar al socialismo por vía democrática con Allende. Así que yo confío que se va a encontrar una salida institucional para el problema constitucional y que va a ser en definitiva exitoso. Ahora, respecto al devenir del gobierno, bueno, el presidente hoy tiene el desafío de poder gobernar con la constitución vigente. Y en esto no tengo tiempo de profundizar, pero difiero de Guillermo. Yo pienso que el presidente puede desarrollar buena parte de su programa con la constitución vigente. Tiene el desafío de hacerlo plausible con el Congreso que tiene, pero si es sensato, si es sabio, si sabe llegar a acuerdo, lo podría lograr. Pues muy bien, muchísimas gracias a ambos. Son Guillermo Holzman, analista político e internacionalista, y Roberto Cárcamo, analista y académico de la Universidad Mayor. A ustedes gracias, y también a nuestros televidentes y a quienes nos sintonizan a través de nuestro sistema de podcast. Sigan con nosotros, nos vemos más adelante.